chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, segunda parte de complejos. Hoy vamos a ver cómo las puedo graficar, cómo puedo graficar los números complejos y vamos a ver que hay otras formas de escritura. Nosotros vimos que los números complejos son pares ordenados que se pueden escribir de manera binómica de esta forma. Bien, como todo par ordenado puede ser graficado en un sistema de ejes coordenados, por lo tanto lo que vamos a hacer es trasladar estas dos componentes a este plano coordenado. Recuerden que la primera componente sería la parte real y la segunda componente representa la parte imaginaria. En los ejes, el eje horizontal es el que representa la parte real y el vertical a la parte imaginaria. Entonces, si yo tengo el punto AB, lo que voy a hacer es marcar en mi eje horizontal donde yo supongo que está A y en el eje vertical donde supongo que está B. Ahora, simplemente lo que hago es marcar el punto AB. ¿Sí? Una forma de representarlo gráficamente es con un punto, pero también yo puedo interpretar a ese punto como el extremo de un vector que tiene como origen el centro de coordenadas. Este es el vector que tiene como origen el centro de coordenadas y extremo en el número complejo. Ahora, como todo vector, yo puedo calcular la medida que tiene ese vector, cuál es la distancia que hay del centro de coordenadas a ese punto. Para poder hallarlo, lo que tengo que hacer es calcular el módulo. ¿Cómo se calcula el módulo? De la misma manera que se calcula desde siempre utilizando Pitágoras. Entonces, si yo quiero hallar el módulo de este vector, lo que voy a hacer es la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y todo esto voy a hallar la raíz cuadrada. ¿Sí? Acuérdense que si yo tengo este gráfico, puedo mirar acá este triángulo, que es un triángulo rectángulo. Esto vale A y esto vale B. Entonces, el módulo, ¿sí?, que sería la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Ok? Importante, puedo calcular el módulo. ¿Y qué otra cosa tengo a partir de este vector? Tengo este ángulo que lo voy a llamar alfa, ¿sí?, que se llama el argumento del complejo. Ese argumento del complejo, ¿sí?, este alfa, es el ángulo que forma el eje positivo de los reales con el vector. Si el vector estuviese acá, el ángulo estaría abarcando, digamos, toda esta parte. ¿Y cómo podemos obtener el valor de ese argumento? Bueno, hay muchas formas, pero antes de averiguar cómo calcular el argumento, vamos a hacer un poquito de trigonometría con ese ángulo. Si esto es alfa, yo lo que puedo asegurar es que el seno, ¿sí?, el seno de ese ángulo alfa, ¿sí?, es igual a ¿qué? A la ordenada, ¿sí? ¿Cuál es la ordenada? B sobre la hipotenusa. O sea que esto sería B dividido, la hipotenusa dijimos que era el módulo de z. Vamos a ponerlo acá. Esto es el módulo de z. Si despejo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que B es igual, multiplico por módulo de z en ambos miembros, me queda que es igual al módulo de z por el seno de alfa. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo en vez del seno obtengo el coseno?
Bueno, el coseno de alfa es igual a la abscisa, o sea, sería la primer componente a dividido el módulo. ¿Por qué? Porque es la hipotenusa del módulo. Lo mismo, multiplico por módulo de z y me va a quedar que a es igual a el coseno de alfa por el módulo de z. ¿Sí? Ahora, si yo reemplazo esta expresión y esta expresión en mi forma binómica, fíjense lo que me queda. Voy a obtener que z es igual a, esto es a, por lo tanto es módulo de z por coseno de alfa, más, voy a reemplazar b por esto que tengo acá, módulo de z por seno de alfa por i. Y esta es la expresión o la forma de escritura trigonométrica de un número complejo. ¿Se puede hacer algo más? Sí, puedo sacar factor común módulo de z. Para que quede un poquitito más prolijo, me va a quedar que es z es igual al módulo de z por el coseno de alfa más el seno de alfa por i. ¿Sí? En algunos casos la i está adelante, es lo mismo, porque como la multiplicación es conmutativa, puedo poner i por seno de alfa o seno de alfa por i. Y esta es la escritura trigonométrica que van a encontrar en la mayoría de los libros de un número complejo. Si no me la acuerdo de memoria, puedo graficar un vector cualquiera y a partir de ahí empezar a deducir cuál es esa forma trigonométrica. Hay otra forma también que se llama la forma polar. La forma polar lo que cambia es que el eje de los reales sería el eje principal y el eje vertical sería el rayo de los 90, pero después el resto es todo lo mismo. ¿Qué necesito para escribirlo en forma polar? Lo mismo que necesito para escribirlo en forma trigonométrica. La forma polar va a ser un par ordenado donde el primer valor es el módulo del complejo y el segundo valor es el argumento. ¿Sí? Esta es la escritura polar y esta es la escritura trigonométrica. Es muy sencillo pasar de la trigonométrica a la polar y viceversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ambos casos tengo los dos valores. Tengo el módulo y tengo el argumento. En algunos libros se le dice, en vez de argumento, se le dice fase. ¿Está bien? Entonces tenemos forma polar, forma trigonométrica y esta, que ya la habíamos visto, que es la forma binómica. Ahora, ¿de qué me sirve esta forma trigonométrica y forma polar? Bueno, nos permite a nosotros, por ejemplo, calcular potencias, raíces y multiplicaciones y divisiones entre complejos de una manera mucho más sencilla que con la forma binómica. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Para trabajar en forma polar, si yo tengo, por ejemplo, el complejo Z y el complejo W, y acuérdense que esto es el módulo del complejo y el argumento, el módulo del complejo y el argumento. Si tengo que multiplicar el complejo Z y el complejo W, lo que voy a hacer es multiplicar los módulos, o sea, esto sería el módulo de Z por el módulo de W, ¿sí? Me va a dar la primera componente. Y la segunda componente es la suma de las fases. En el caso de la división, lo que hago es dividir los módulos. Y en el caso de las fases, se restan. Cuando tengo una potencia, a diferencia de cuando tengo en forma binómica, que tengo que aplicar el cuadrado del binomio o el cubo del binomio, o sea, que se llama trinomio cuadrado perfecto o cuatrinomio cubo perfecto, simplemente lo que puedo hacer es el módulo del vector elevarlo a la n
y multiplicar la fase por n. ¿Sí? Es mucho más sencillo y es mucho más rápido multiplicar, dividir y buscar potencias de complejos con la forma polar que con la forma binómica. Y también nos permite a nosotros buscar las raíces de un complejo de una manera mucho más acotada que trabajando de la forma binómica. Para hallar las raíces de un complejo nos va a convenir trabajar o en forma polar o en forma trigonométrica también. Algo importante de las raíces es que un complejo va a tener tantas raíces como indique el índice, ¿sí?, de dicha raíz. Si yo, por ejemplo, tuviera una raíz cuadrada, ese complejo va a tener 2 raíces. Si es una raíz cúbica, va a tener 3 raíces. Si es una raíz quinta, va a tener 5 y así sucesivamente. La fórmula en polares es la raíz enésima, o sea, la misma raíz del módulo del complejo, ¿sí?, va a ser la primer componente. Y la segunda componente va a estar dada por un ángulo que no es el mismo argumento que ese número complejo. ¿Qué sería este ángulo? ¿O cómo lo obtengo? Bueno, este ángulo lo voy a obtener de la siguiente forma. Haciendo el argumento del vector más 360 por k dividido n. ¿Sí? El argumento del vector más 360 por k, todo eso dividido n. ¿Y qué es k? Bueno, k va a ser 0, 1, 2, así hasta n menos 1. O sea, si yo tengo que averiguar la raíz quinta, voy a multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3 y por 4. Si tengo que averiguar la raíz sexta, voy a multiplicar por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Y de esa forma obtengo todas las raíces de ese complejo. Esto sería en forma polar. En forma trigonométrica es muy parecido. Si yo tengo la raíz enésima de un complejo, esto es la raíz enésima del módulo de ese complejo por el coseno, ¿sí?, de esto, de alfa más 360 por k sobre n, más y por el seno de eso que tengo ahí, de alfa más 360k todo sobre n. ¿Sí? Muy parecidas, son muy parecidas, tienen formas de escrituras diferentes, pero en definitiva voy a hacer prácticamente el mismo procedimiento. Acuérdense, ¿qué es k? K es un número entero que va del 0 hasta n menos 1. Vamos a mostrar un ejemplo y después lo graficamos. Vamos a trabajar con la fórmula polar. Me dicen que z, el complejo es este, y me piden hallar la raíz cuarta. Si este es el complejo, a es menos 1 y b es raíz cuadrada de 3. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular el módulo del complejo. ¿Cómo se hallaba? Era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. 1, esto es 1 y esto es 3, porque la raíz con el cuadrado se cancelan, o sea que me queda la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, y esto es igual a 2. Bien, ya tengo entonces cuánto vale el módulo del complejo, que es 2. Ahora lo que necesito es el argumento. Para poder hallar el argumento, yo lo que aconsejo es buscar el arco tangente de b sobre a, pero sin signos, ¿sí?, siempre positivos. Ahora van a ver por qué. Si yo busco el argumento, esto sería el arco tangente
B es raíz de 3 y A es menos 1, pero lo vamos a dejar positivo. Esto me va a dar 60 grados. O sea, si yo hago esto, siempre voy a obtener un ángulo del primer cuadrante. Ahora, si mi complejo está en el segundo cuadrante, lo que voy a hacer es a 180 grados restarle, ¿sí?, lo que me dio en esta cuenta. Si está, este es el segundo cuadrante, este es el primero, este es el tercero y este es el cuarto. Si está en el tercer cuadrante, a 180 grados le voy a sumar el ángulo, y si está en el cuarto cuadrante, a 360 grados le voy a restar el ángulo. ¿Cómo me doy cuenta en qué cuadrante está? Bueno, viendo las componentes. Acuérdense que A está sobre el eje real y B sobre el eje imaginario. Entonces, A es negativo, por lo tanto estaría por acá, y B es positivo. O sea que si yo grafico el vector, estaría en el segundo cuadrante, ¿sí? No me interesa que sea exacto, porque lo único que estoy buscando es en qué cuadrante está. Como está en el segundo cuadrante, alfa, o el argumento, va a ser 180 menos 60, que era el arco tangente de raíz de 3. Y esto es 120 grados. Y ese va a ser el ángulo, esos 120 grados va a ser el ángulo que voy a usar para poder hallar este ángulo para cada una de las raíces. Vamos a calcular las raíces y después las graficamos. Bien, entonces tenía el módulo, tengo el argumento, lo único que tengo que hacer es buscar ahora con el argumento y el valor de K cada uno de los ángulos, ¿sí?, para todas las raíces. Como es una raíz cuarta, va a tener 4 raíces. Entonces, si K vale 0, reemplazo acá la K por 0, hago toda la cuenta, me da 30 grados. En este caso lo reemplazo por 1, me da 120. En el siguiente caso reemplazo por 2, me da 210. Y acá me da 300 grados, ¿sí? ¿Y cuáles son las respuestas? Bueno, las respuestas son Z0 igual a, acuérdense que sería el módulo, la raíz cuarta del módulo, ¿sí?, la raíz cuarta del módulo, y cada uno de los ángulos que fui obteniendo. Como es raíz cuarta, tiene 4 soluciones. Ahora, ¿cómo hago para graficar estas raíces? Bueno, es muy sencillo. Voy a borrar esto para poder dibujar un sistema de ejes cartesianos y vamos a ver cómo se grafican. Que si en vez de trabajar con la fórmula polar, trabajara con la fórmula trigonométrica, es muy parecido, nada más que es un poquito más largo, y lo que me quedaría, por ejemplo, no sé, en el Z0, Z sub 0, si fuese la forma trigonométrica, Z sub 0 va a ser la raíz cuarta de 2 por el coseno de 30 grados más I por el seno de 30 grados, ¿sí? Esta sería la raíz escrita en forma trigonométrica. O sea que si las tengo en polar, las puedo escribir en forma trigonométrica de una manera bastante sencilla. Una vez que tengo ya las 4 raíces, lo que voy a hacer primero es dibujar una circunferencia de radio de ese módulo, o sea, raíz cuarta de 2, centrada en el origen de coordenadas. La medida la pueden hacer calculando cuánto es la raíz cuarta de 2, o bien hacer una circunferencia sin ninguna otra escala y anotar después que el radio es raíz cuarta de 2. En este caso, mi circunferencia tiene de radio raíz cuarta de 2. Ahora voy a dibujar estos 4 ángulos que averiguo. Apoyo el transportador, dibujo un ángulo de 30, uno de 120, y para dibujar los cóncavos puedo dar vuelta el transportador, y si es de 210 son 30 más que 180, y si es de 300 son 120 más que 180.
Por último, lo que voy a hacer es dibujar los vectores, todos siempre con origen en el centro de coordenadas y llegan hasta la circunferencia. Esto sería z sub 0. Este vector es z sub 1. Este vector es z sub 2. Y por último, el vector z sub 4. Fíjense qué ocurre si yo uno todos los extremos, ¿sí?, de esos vectores. O sea, si uno todos los resultados de las raíces. Me va a quedar determinado un polígono regular de cantidad de lados igual a n. En este caso, como era raíz cuarta, lo que obtuve es un polígono regular de 4 lados. Si tendría que calcular la raíz quinta, voy a obtener un polígono regular de 5 lados. Sexta voy a obtener un hexágono, etc. ¿Sí? La interpretación gráfica de las raíces de un complejo sería esto que estoy mostrando acá. Un polígono regular de n lados, cuando n sería el índice de la raíz. Hasta acá con todo lo que queríamos ver de esta segunda parte de complejos. Les dejo la práctica. Cualquier duda que tienen pueden consultar y nos vemos la próxima. Chao.